En este tutorial vamos a hablar algunos aspectos acerca de la construcción de los vectores en 3D. Para ello vamos a iniciar con un poco acerca de los famosos ángulos directores evaluados a través de los cosinos directores. Bueno, para empezar pues vamos a realizar lo siguiente. Entonces, para ello vamos a recordar un poco acerca de los vectores, ángulos directores a partir de los cosinos directores. Obviamente un vector pues debe ser el vector director que le dé precisamente la línea de acción a una recta en 3D. Para ello ya he preparado algo rápido. Creo deslizadores UX, UY y UZ que serán precisamente las componentes de un vector en 3D. En este caso yo lo llamo U. Después yo puedo decir lo siguiente. Un punto de origen, y de ahí para medir los ángulos directores necesito crear un punto sobre el eje X positivo, otro sobre el eje Y positivo también y otro sobre el eje de Z. Aquí le di valores arbitrarios. La cuestión es que estén sobre la parte positiva. ¿Y por qué lo necesito así? Porque voy a medir el ángulo a partir del punto X, el origen y la punta del vector, que en este caso pues necesito crear un punto U que es en el final del vector de acuerdo a las componentes que se muestran. Después trazo el ángulo teta X, teta Y y teta Z. Entonces puedo ubicar los ángulos directores precisamente con los valores que me arrojan. Si yo modifico esto, pues también se modifica. Esto ya se había trabajado anteriormente. Bueno, ahora voy a desaparecer un poco esto. Este punto U también. ¿Qué es lo que pasa? Que luego nos dicen una recta pasa por un punto tal y tiene un vector director tal, y a veces como que eso confunde un poco a los estudiantes y igual a los profesores. Entonces creo un punto A cualquiera con valores arbitrarios, en este caso 6, 7 y 8, y lo que voy a hacer es lo que básicamente la teoría de la recta en 3D nos dice: un punto y un vector director. Entonces acá vector equipotente, y aquí me dice origen y luego el vector creado. Este es el origen y luego el vector creado me lo manda hacia acá. ¿Esto qué quiere decir? Que precisamente este vector trasladado acá me va a dar la dirección. Simplemente que si yo lo modifico, pues se modifica la dirección y obviamente la ecuación de la recta. Aquí tenemos el punto original A y el A', que es simplemente pues es el final del vector, que en este caso se llama B. Aquí pues podemos renombrarlo por ejemplo U'. A y A', el vector U', que es, si nos vemos acá, pues es igual a las componentes. Si varía U, pues varía U'. De ahí, ¿qué puedo hacer? Pues simplemente visualizo lo siguiente. Aquí tengo recta. ¿Qué es lo que hago? Una recta que vaya de aquí hacia acá. Y ahí tengo la ecuación de la recta. El punto A, que lo tenemos por acá. Aquí está 6, 7 y 8, y el vector director, que en este caso es U, trasladado a este punto, pues me da esas componentes. Y obviamente si yo muevo acá, pues se mueve la recta, y obviamente se tiene que mover, tiene que cambiar el vector director, aunque el punto A, como no lo he movido y pertenece a la recta, pues debe permanecer constantes sus componentes. Bueno, ahora vamos a ver un poquito de la teoría que nos dice Larson, rectas en el espacio.
Y pues básicamente nos dice que se necesita un vector director, en este caso él lo llama V, con componentes ABC, y por aquí un punto P, un punto Q que pertenecen a la recta. Es básicamente lo que hicimos nosotros con la GeoGebra aquí en el ejemplo que acabamos de realizar. Y por acá nos dice que la ecuación paramétrica es esta, y más abajo que la ecuación simétrica. Bueno, esto se puede encontrar en cualquier libro de geometría analítica con más detenimiento. Yo en el salón de clase hago un poquito más, enfatizo más unas cosas. Por ejemplo, empiezo a dibujar esto, un punto A que pertenece a una recta, un punto X genérico que también pertenece a una recta, componentes del punto A, A, B y C, componentes del punto X genérico, cualquier X, cualquier Y y cualquier Z. Entonces, como apreciamos aquí, yo puedo decir que hay un vector posición entre O y A, otro vector posición entre A y X y otro vector posición entre O y X. Y también si observamos, pues hay una suma vectorial, o se puede realizar una suma vectorial. OA más AX es igual a OX. Ahora, hay una cuestión aquí. Este punto genérico, como pertenece a la recta, puede ir hacia acá o hacia acá, hacia este sentido, siempre y cuando esté sobre la línea de acción de la recta. Y entonces, aquí hay otra cuestión que hay que agregar. Dice, siendo un vector U, vector director que indica la dirección o línea de acción, entonces yo podía agregar, ya ven que generalmente se genera a partir del origen, lo paso hacia acá, hacia A, lo traslado, y entonces me va a denotar lo siguiente, que esta X, este vector entre A, los puntos A y X, lo podría sustituir por lambda U. Lambda es un escalar o un número que indica, entre comillas, qué tan grande o qué tan chico a X es respecto a U. Lo vamos a ver en el ejercicio de las rectas que vamos a construir. Entonces, por ejemplo, si U es igual a 1, entonces pues lambda debe ser 2. Aquí es simplemente la multiplicación. Es un ejemplo así muy sencillo, ¿no? Pero que lo vamos a apreciar más cuando hagamos el ejemplo de GeoGebra. Y ahí dice, identificando las componentes de esta figura, pues los que le había platicado. Las componentes de OA, que serían las coordenadas de A menos las coordenadas de O, y por lo tanto quedaría como O es 0, 0 y 0 es el origen, pues AI más BJ más CK. A veces en los libros de texto las componentes las encierran en esta especie de corchetes para denotar que es un vector. Nosotros con el hecho de ponerle una flechita aquí arriba denotamos ese concepto. Entonces en este caso sería B y C. Lo mismo para OX, las componentes de X menos las de O, pues serían XY más YJ más ZK. Y después las componentes de AX sería X menos A. Habíamos dicho que las componentes de A serían A, B y C, Y menos B, Z menos C para acá. Y si esto se toma como lambda U igual a AX y se hace la suma vectorial, pues simplemente se puede sustituir OX es igual a OA más AX, o simplemente se sustituye lambda U en lugar del vector AX. Sustituyendo las componentes X, Y, Z es igual a B y C más UX, UY y UZ, yo así le llamo. Y para fines prácticos, luego los libros de texto hacen lo siguiente, ya no le ponen las flechitas, sino simplemente ponen X mayúscula igual a más lambda U. Y aquí les comento a los estudiantes, dice, pareciera que es una igualdad entre puntos o algo así, pero en realidad es entre vectores, es una suma vectorial. Por lo tanto, después resolvimos algún ejercicio y podíamos ejemplificar este ejercicio
mediante la construcción de rectas utilizando precisamente GeoGebra. Y así, por ejemplo, ya aquí hice unas modificaciones. Aquí simplemente tracé un vector del punto O aquí al punto A, aquí le cambié un punto X y aquí tracé un vector de O a X. Por lo tanto, pues es lo de la famosa cuestión esta de los puntos, ¿no? De que realmente son vectores. Y así lo podemos concebir. Entonces, si yo hago esto, pues cambia precisamente todo el comportamiento de la recta, y el punto A pues sigue quedando con las componentes constantes, porque ese precisamente es el que no cambia.